Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que hayas tenido una buena semana y que ahora podamos juntos reflexionar en esta enseñanza, en lo que Dios nos quiere hablar. Te invito a que puedas dejar de lado toda distracción y que podamos poner nuestra atención, nuestra concentración en lo que en estos breves minutos vamos a compartir. Padre, en esta hora te damos gracias una vez más porque nos permites venir a tu palabra, Señor, y sabemos que tú envías tu palabra y que no vuelve vacía, Señor, que dará y cumplirá el fruto por el cual tú la envías. Señor, te pedimos que hables lo que hoy estamos necesitando recibir de ti. Te honramos y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La historia que te quiero compartir hoy está en Lucas 19, versículos del 1 al 10. Y antes de leer, yo quiero compartirte esto. Los evangelios, los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los que nos cuentan la vida de Jesús, en muchas ocasiones nos mencionan que Jesús acostumbraba a pasar tiempo con publicanos, con pecadores, con personas de mala fama. Y es interesante comenzar entendiendo esto, en quién Jesús invertía su tiempo, en qué personas él dedicaba su mayor atención, con quiénes él pasaba el tiempo. Y en esta serie que estamos viendo, que se llama Buenos Anfitriones, queremos aprender qué hay detrás de estos buenos anfitriones y qué bendiciones hay detrás de estas personas que saben ser buenos anfitriones de la presencia de Dios. Y yo creo que, así como te decía que Jesús pasaba tiempo con pecadores o con personas que la misma sociedad había hecho a un lado o que los categorizaban como personas de menor importancia. Yo creo que esto tiene que ver con que Jesús tenía claro cuál era su propósito, cuál era su objetivo, el llamado hacia lo que él tenía que hacer. Jesús, cuando declara su propósito en esta tierra, él lo hace leyendo el libro de Isaías. Y seguro te acordás de esa historia porque está frente a muchos religiosos ahí en la sinagoga, y él abre el rollo y comienza a declarar lo que dice el libro de Isaías y menciona puntualmente estos propósitos, estos objetivos que él tenía para venir a esta tierra. Y dice en Lucas 4:18 que sus objetivos eran anunciar buenas noticias a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Y cuando vemos el objetivo, las personas a las que Jesús vino a afectar, vemos que vino principalmente a los pobres. En algunas versiones habla de los pobres de corazón, pero él habla puntualmente de buenas noticias a los pobres, es decir, a las personas que son consideradas pobres, a los quebrantados. Acá en los quebrantados podemos poner a las personas que están viviendo en tristeza, en depresión, personas que se sienten desilusionadas, perdidas, que están dolidas, que están heridas, quebrantadas de corazón. Dice también a los cautivos. Jesús vino a personas que están presas, que no pueden salir de su pecado, que no pueden salir de sus adicciones, que no pueden salir de situaciones que los mantienen encerrados.
Dice también que vino a dar vista a los ciegos, y no se refiere simplemente a los no videntes, sino a los ciegos espirituales. Y creo que acá entra la mayoría. Creo que acá esta categoría nos involucra a todos, a toda la humanidad, porque la humanidad vive ciega, vive sin poder ver la realidad espiritual, vive sin poder ver la grandeza de lo que y los propósitos de lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo, en nuestra tierra, y todo lo que hizo en el pasado, todo lo que hace hoy y todo lo que va a hacer, a menos que Él abra nuestros ojos y podamos ver la realidad espiritual que nos rodea. Y también dice poner en libertad a los oprimidos, las personas que no pueden disfrutar, que viven como con esa carga, con ese peso, con esa frustración, que no pueden salir adelante. Jesús dice: yo vine a traer libertad. Y qué interesante es pensar en esto. Jesús, siendo justo, siendo perfecto, sin haber fallas en Él, sin haber errores, sin haber pecado en Él, Él no puso su mirada en personas buenas y perfectas. Él puso su mirada en personas necesitadas, en personas que hoy lo están necesitando. Y hay una historia, como te decía en Lucas 19, del 1 al 10, que es bien conocida, y tal vez si como yo tuviste de chico enseñanzas bíblicas, seguro es una historia que de chiquito la aprendiste. Y si no, seguro en algún momento de tu vida te cruzaste con este personaje que es Zaqueo, y la historia tiene tanta enseñanza, y quiero que podamos concentrarnos en algunas de ellas en estos minutos. Te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, y dice así: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicomoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. ¡Wow! ¡Qué palabra! Y mirá qué interesante, porque empieza relatándonos la historia, versículo 3, que Zaqueo quería ver a Jesús. Zaqueo era una persona que no pasaba desapercibida en su región. Estamos hablando de la ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad rica, una ciudad con abundancia de bienes, y obviamente los cobradores de impuestos no estaban mal, estaban, por el contrario, estaban muy bien económicamente. Y acá yo quiero contarte algunos detalles de esta profesión, de esto que ejercía Zaqueo. Nos cuenta el relato que Zaqueo no era simplemente un cobrador de impuestos, él era el jefe de los cobradores de impuestos de toda la región de Jericó. Y los cobradores de impuestos
en esta época eran mal vistos por el pueblo judío, porque ellos, siendo judíos, estaban al servicio del Imperio Romano. Ellos trabajaban cobrando impuestos a sus hermanos para aportarlo al Imperio Romano. Y mirá qué interesante, porque el trabajo que ellos hacían, la recaudación que ellos hacían, no toda era para los romanos. Había un acuerdo entre los cobradores de impuestos, entre estos publicanos que llama la Biblia, que ellos tenían que rendir solo una determinada cantidad a los romanos, y el resto era ganancia que se quedaban los mismos cobradores de impuestos. Este sistema daba lugar a mucha corrupción, daba lugar a que existan estafas, a que a la gente se le cobre de más o sin medidas, y estas ganancias deshonestas quedaban en manos o en los bolsillos de estos recaudadores de impuestos. No había un control para ver si lo que ellos estaban cobrando era justo o no. Por eso también ellos eran tan rechazados por el pueblo de Israel. Por eso ellos no eran bien vistos. Ellos eran considerados pecadores y también traicioneros del pueblo. Y qué lamentable ver que entre hermanos, entre personas del mismo pueblo, por la avaricia, por la codicia, existía esto que hoy mismo llamamos corrupción. Como ves, la historia no cambia mucho. Pasa el tiempo, evoluciona el hombre, evoluciona la industria, evoluciona el mundo, pero la corrupción sigue estando igual que al principio. Y nos cuenta la historia que Zaqueo era un jefe de publicanos, por lo tanto su situación económica, su situación financiera era la de una persona muy acomodada económicamente. Esta versión dice que era muy rico, y cuando la Biblia dice que una persona es rica, es porque realmente tenía abundancia de bienes económicos, y cuando es muy rica es porque ya está a otro nivel. Y obviamente cuando leemos la historia sabemos que ese enriquecimiento que tuvo Zaqueo no fue del todo honesto, no fue del todo leal a sus compatriotas, sino que evidentemente él recurrió a prácticas deshonestas, y seguramente más de una vez cobró de manera injusta estos impuestos. Y quién sabe si como jefe él no recibía mucho más de estas ganancias deshonestas. Esto no lo dice, pero lo podemos deducir, porque era una práctica habitual entre los publicanos. Y mirá qué interesante, porque mientras te voy contando algunos detalles de la vida de Zaqueo, su nombre, Zaqueo, significa puro e inocente. En hebreo, Zaqueo significa puro o inocente. Nosotros escuchamos el nombre de Zaqueo y ya nos lleva a pensar en ladrón, en deshonesto, en estafador. Sin embargo, su nombre en hebreo significa puro e inocente. Zaqueo convivía con este pecado, con el pecado de la avaricia, con el pecado de la codicia. Y siempre el pecado es evidencia de un vacío espiritual.
Zaqueo tenía un vacío espiritual y lo estaba llenando con estas riquezas deshonestas. Es que, así como te decía, que el sistema de los cobradores daba lugar a la corrupción, de la misma manera, el pecado, cuando entra en la vida de una persona, en este caso la codicia, corrompe el diseño original de Dios. Porque el fin del enemigo, el fin de Satanás a través del pecado, es corromper nuestras vidas, es corromper la vida del ser humano, es cambiar el diseño original de Dios para deformar eso a lo que Él quiere. De alguna manera, el pecado transformó a esta persona, a Zaqueo, de una persona pura e inocente, a una persona estafadora, a una persona codiciosa, a una persona que buscaba a través de las riquezas llenar su vida. Tenemos que tener en claro esto, que el pecado siempre viene por una carencia espiritual, por un vacío, y que ese mismo pecado lo que busca o lo que va a lograr en nuestras vidas es deformar el diseño de Dios para nosotros. Pero mirá qué bueno, porque Zaqueo sabía que él era una persona necesitada. Él claramente se dio cuenta que las riquezas no estaban llenando su vida. Él claramente se dio cuenta que había algo más que él estaba necesitando. Él no se quedó simplemente en su casa disfrutando de esos bienes, sino dice la palabra, versículo 5, que hizo algo fuera de lo común. No se conformó con simplemente lo que había escuchado de Jesús. Él no se conformó con simplemente saber que Jesús iba a pasar por su pueblo. Él hizo algo fuera de lo común porque quiso llamar la atención de Jesús y subió a un árbol. Esto que hizo, subir a un árbol, porque él era de poca estatura y con la multitud que había no iba a poder ver a Jesús, fue algo que mostró su deseo, su necesidad de llegar a Jesús. Hay una palabra en la versión Reina Valera que dice: Zaqueo procuraba ver a Jesús. Y este procuraba tiene que ver con un esfuerzo por conseguir algo. Acá Zaqueo se esforzó por ver a Jesús. Él no simplemente no se conformó con lo que había escuchado, no se conformó con saber que él iba a pasar y bueno, estar cerca de la multitud a ver qué pasaba. Él quiso llegar más lejos, él quiso ver con sus propios ojos quién era este Jesús. Y esto muestra su necesidad, esto muestra que él no quiso simplemente ser un oidor, él quiso conocer a Jesús. Y ahí está la diferencia. Él no quiso ser uno más en la multitud y se subió a un árbol. Buscó la manera, no se conformó, fue más allá. Se subió a un árbol de mediana estatura, pero que le iba a alcanzar para llamar la atención de Jesús. Y él probablemente no esperaba la respuesta de Jesús, él simplemente quería saber quién es Jesús, qué es esto de lo que me han hablado, que es una persona que transforma vidas, que es una persona que sana, que es una persona que hace ver a los ciegos. Y desde ese lugar, y me imagino ahí bien agarrado a un tronco para no caerse, él veía cómo Jesús pasaba y creo que el simple hecho de ver a Jesús ya estaba produciendo algo en su vida, ya estaba haciendo una transformación en su corazón. Y acá viene la respuesta de Jesús, que no simplemente lo vio y siguió,
sino que se frenó, lo miró, lo llamó por su nombre y le dijo: me es necesario ir a tu casa, me es necesario pasar tiempo con vos, quedarme en tu casa, es necesario este encuentro. Y Zaqueo, que se reconocía necesitado, y esto lo podemos ver y está evidenciado en el entusiasmo con el que responde a Jesús. Jesús le dice: date prisa, me es necesario ir a tu casa. Y Zaqueo no espera un segundo, sale corriendo, dice la palabra, que con entusiasmo y con alegría corre a recibir a Jesús, sale corriendo a su encuentro, sale corriendo en respuesta a este llamado de Jesús. La gente del entorno no entendía nada, porque, y quiero que lo pensemos por un minuto, ponete en el lugar de la gente que conocía a Zaqueo y que sabía que no merecía que Jesús entre a su casa. Es más, no merecía que Jesús le hablara. Acordate que los publicanos estaban aislados, ellos ni siquiera se les dirigía la palabra, pero Jesús los llamó por su nombre. Jesús sabía dónde tenía que estar, Jesús sabía cuál era su objetivo, Jesús sabía dónde él tenía que estar. La gente pensaba: ¿cómo le va a dar prioridad a un corrupto, a un pecador, a un avaro, a un engañador? La gente pensaba que era injusto porque muchos querían estar cerca de Jesús, muchos lo querían ver, pero Jesús realmente estaba donde tenía que estar. Porque no se trata de quién lo merece, sino de quién lo necesita. Jesús sabía que Zaqueo necesitaba ese encuentro. Y qué bueno es entender que así como Jesús tuvo claro a quienes venía, nosotros hoy, en nuestra sociedad, en nuestro ámbito en donde nos movemos, no podemos hacer la mirada a un costado y pensar que porque una persona está en pecado, entonces hay que hacerla a un lado porque es un pecador. Mira, el pecado lo que muestra es que hay una necesidad, es que hay un vacío. Y Jesús nos está enseñando a través de esta historia que donde hay un pecador, donde hay una persona que está errando, hay una necesidad de Jesús. Y nosotros, como sus hijos, como su pueblo, tenemos que tener esto en claro. No podemos separarlos o alejarlos o dejarlos a un lado simplemente por su pecado, sino enseñarles, mostrarles que hay un Jesús que está interesado en ellos, que los llama por su nombre y que les dice: me es necesario comer con vos, me es necesario ir a tu casa. Porque esta visita que Jesús hizo a la casa de Zaqueo cambió su vida, cambió su historia. No nos relata la Biblia cómo siguió la vida de Zaqueo después de este encuentro, pero yo estoy seguro que Zaqueo ya nunca más volvió a ser el mismo. Así como seguro tu encuentro con Jesús cambió tu vida y muchas cosas viejas quedaron en el pasado, así Jesús quiere hacerlo con las personas que hoy están atadas a un pecado, que hoy están atadas a un vacío espiritual que los hace depender de cosas que no los llevan a ningún lado. Y tenemos que tener en claro que un encuentro con Jesús transforma una vida, llena ese vacío y transforma una vida. La evidencia de la transformación en la vida de Zaqueo fue lo que nos relata
la palabra cuando dice, fue su respuesta, fue este desapego. Dice, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Él sabía que había hecho lío, que había hecho macana. Él sabía que había hecho las cosas mal. Y él no se quedó simplemente con la alegría de haber recibido a Jesús en su casa y de que esto impacte su vida, sino que accionó. Hubo una evidencia en su vida de que algo había cambiado. Dejó de lado lo que hasta ese momento ocupaba el primer lugar. Ya no era lo más importante sus riquezas. Ese desapego hacia las riquezas muestra que su corazón ahora estaba lleno de algo que ya no necesitaba lo material. Hubo una transformación en su vida. Eso que antes lo ataba, eso que antes lo tenía esclavizado, eso que antes lo mantenía preso, ahora ya no estaba. Jesús simplemente abrió las puertas de esa cárcel y él respondió en consecuencia. Zaqueo dijo, esto no me ata más. Voy a darle la mitad de mis riquezas a los que lo necesitan y a los que estafé les voy a devolver 4 veces más. Mirá qué respuesta en una persona que hasta ese momento simplemente estafaba y hacía lo malo. Me quiero quedar con el final de este pasaje, porque como te decía, Jesús tenía claro a dónde apuntaba, cuál era su objetivo. Y el versículo 10 nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a esta tierra a salvar lo que se había perdido. Y así como te decía, Zaqueo, cuyo diseño era la pureza y la inocencia, había sido corrompido de ese diseño original. Y Jesús vino a rescatar, Jesús vino a salvar ese diseño que se había perdido. Jesús le devolvió su identidad y le dio un propósito. Lo hizo libre de la esclavitud del pecado. Y Jesús sigue llamando. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré de tu casa y cenaré contigo. Así como respondió Zaqueo, con ese entusiasmo, con esa alegría, con ese gozo, a pesar de que él estaba en cualquiera, a pesar de que él estaba equivocado, él corrió a encontrarse con Jesús. Él respondió a ese llamado sin titubear. Él corrió y dijo, sí Señor, vení a mi casa. Sí Señor, yo quiero ser un buen anfitrión de tu presencia. Y esa presencia transformó su vida. Que en este tiempo podamos hacer esto en nuestros hogares, en nuestras vidas, que podamos con entusiasmo permitirle a Él que siga transformando cada aspecto de nuestras vidas. Si hay un pecado, si hay una atadura, si hay algo que nos esclaviza, si hay algo que nos oprime, si hay algo que nos está manteniendo ciegos y no podemos ver la realidad espiritual que Jesús nos quiere mostrar, si hay algo que nos esclaviza, si hay algo que nos mantiene pobres, Jesús quiere venir a cambiar esa realidad y transformar eso, porque ese fue y sigue siendo su objetivo. Y esa transformación que Jesús quiere hacer en nosotros y que sigue haciendo en nosotros tenemos que, como hijos, sembrar
y llevar a los lugares donde hay necesidad. Tenemos que seguir haciendo lo que Él nos envió a hacer, ir y hacer discípulos. Eso que Jesús nos enseñó es: vayan y hagan lo mismo. Padre, Padre, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a poder ser esos embajadores de tu reino en esta tierra y no simplemente quedarnos, Señor, con lo bueno que hiciste con nosotros, sino así como Zaqueo hizo, actuar en consecuencia. Poder, Señor, no quedarnos con todo eso bueno, sino también compartirlo con los otros, con los que están necesitados, a esos a los que tú viniste a salvar, a esos a los que tú viniste a rescatar, Señor. Hoy queremos ser tus manos en esta tierra. Señor, hoy como tu iglesia queremos ser esos facilitadores, Señor, para que tu presencia siga alcanzando a los necesitados, a los que están oprimidos, a los que están atados al pecado, a los que hoy tienen ese vacío, Señor, que necesita ser lleno por tu presencia. Padre, que podamos ser tus manos, tu boca, tu voz, Señor, en este tiempo, en esta tierra donde hay tanta necesidad. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Padre, que realmente podamos ser buenos anfitriones de tu presencia en esta semana, en lo que viene por delante. Y Señor, síguenos hablando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, te invito a que puedas compartir esta palabra, que puedas comentar, que puedas reflexionar y meditar, y que podamos ser esas personas que hoy siguen haciendo este propósito y este objetivo con el que Jesús vino a esta tierra. Que Dios te bendiga, que tengas una buena semana, que puedas seguir reflexionando en esta palabra y que Dios siga usando tu vida para extender su reino y que seas un buen anfitrión de su presencia.